fundamento de por qué la cursiva y demás, ¿sí? Y por otro lado, teníamos que retomar una cuestión también vinculada con la escritura, justamente que nos había quedado pendiente del primer encuentro, que es la cuestión del pasaje a la escritura de los relatos de experiencias personales, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de abarcar estas dos partes en el encuentro de hoy, ¿sí? Bueno, muy bien. Les cuento que yo estoy un poquito apestada, sí, no me siento muy bien, así que por ahí estoy, no estoy muy despierta, que digamos, pero bueno, ténganme paciencia. Vamos a hacer lo mejor que podemos. Así que ahora empiezo a compartir la pantalla, ¿sí? No sé si se ve bien, ahora lo pongo como presentación en grande. Ahí está, vamos a ver. Pase de diapositivas, ahora sí, muy bien. In progress. Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, la idea de esta última parte, ¿no? De esta clase sobre el sistema de escritura es tratar de entender cómo llegamos, ¿no? A la escritura de palabras, ¿no? Y oraciones, cuáles son las habilidades que tenemos que enseñar a los chicos para que paulatinamente ellos vayan logrando poder escribir en cursiva, ¿no? Lo primero que voy a decir es que ustedes tienen un material muy bueno en la plataforma que ya Guadalupe les mencionó en alguna otra oportunidad, ¿sí? Un material que desarrolló la doctora Ana María Borzone con algunas otras integrantes de nuestro equipo. En ese material les quiero contar hay todo un desarrollo, digamos, teórico y empírico muy valioso sobre el por qué enseñar a escribir en cursiva, ¿sí? Nosotros vamos a recuperar algunas cositas acá, obviamente que no vamos a extendernos con tanta cuestión teórica porque si no, no podríamos abordar todo lo que es la cuestión didáctica, ¿no es cierto? Pero sí vamos a comentar que algunas cuestiones generales, ¿no? De los fundamentos de por qué en nuestro programa se trabaja con la enseñanza de la letra cursiva, ¿sí? Así como nosotros explicamos en encuentros anteriores que la letra que predispone la fluidez lectora es la letra de imprenta minúscula, ¿sí? Reservando las mayúsculas para lo que correspondía, ¿no? El comienzo de oración y nombres propios. Lo mismo vamos a decir respecto de la cursiva. Hay un tipo de letra que es el que permite mejor a los chicos poder componer textos, ¿sí? ¿Y por qué les permite escribir con mayor fluidez de manera que puedan componer textos? Porque la letra cursiva, ¿sí? Con el trazo continuo que tiene, en el cual no tenemos que estar levantando ni el lápiz ni la lapicera cada vez que terminamos de trazar una letra, este trazo continuo de las letras enlazadas le permite a cada chico, ¿sí? En primer lugar, poder también fijar la ortografía de una palabra porque comprende la palabra como una unidad y no como elementos separados, ¿no? Como nos pasa con la letra de imprenta. Así, entonces, al poder identificar la palabra como una unidad, esto permite más fácilmente recordar la ortografía de una palabra, ¿sí? Es decir, recordar la representación ortográfica correcta de cada palabra, ¿sí? Y también el hecho de no tener que estar levantando el lápiz o la lapicera cada vez que uno va a trazar una letra, es decir, el trazo continuo, es lo que permite escribir con mayor rapidez, ¿sí? Y nosotros necesitamos esa rapidez en el trazado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos automatizar estas habilidades que se refieren a la codificación, ¿no? Es decir, a esto de, digamos, ir trazando las letras que se van correspondiendo con los sonidos que tenemos almacenados, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite, ¿sí? Automatizar el proceso de escritura, ¿no? El proceso de transcripción, ¿sí? Y al automatizar este proceso, esto nos permite que nuestra mente, digamos, pueda destinar parte de nuestros recursos atencionales a los otros procesos de producción textual que son procesos superiores, ¿no es cierto? Así como
En la lectura tenemos procesos superiores en la lectura, que son los procesos de comprensión. En la escritura, los procesos superiores son los procesos vinculados a la composición textual, es decir, los procesos que nos permiten, ¿sí? Eh, podríamos decir, crear o idear contenido, poder organizar nuestras ideas, poder elegir las palabras adecuadas para transmitir ese contenido que queremos expresar. Sí, todo esto corresponde a los procesos de composición textual, que nosotros ya los estuvimos viendo y que después los vamos a revisar nuevamente al final del encuentro, ¿no? Entonces, estas son las razones por las cuales en el programa Queremos Aprender se trabaja con la cursiva para escribir y la imprenta minúscula para leer. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Esto los marea a los chicos? No, no los marea a los chicos. Si uno les enseña de entrada a escribir con un determinado tipo de letra y a leer con otro tipo de letra que es el que favorece, ¿no?, a poder leer con velocidad las palabras, los chicos aprenden rápidamente, ¿sí? En cada caso el tipo de letra para cada uno de estos tipos de procesos. ¿Por qué? Porque la mano procesa de una manera y el ojo procesa de otra manera, ¿sí? Entonces, no hay que enseñar el mismo tipo de letra para la escritura y la lectura, sino que hay que enseñar para cada proceso el tipo de letra que favorece, ¿sí?, su automatización. Y en este caso es de esta manera, ¿sí? Por eso, nosotros también, otra cosa que quiero aclarar de entrada, es que no vamos a estar, digamos, forzando que los chicos escriban, ¿sí? Cuando todavía los chicos no han practicado ni motricidad fina, ¿no? Ni conocen el trazado de las letras, ni conocen las correspondencias, sino que por el contrario, vamos a ir trabajando paulatinamente con todas las actividades previas, con todas las habilidades, quise decir, previas, ¿no? Entonces, en este sentido, y por eso es que les muestro esta progresión que ustedes están viendo en esta diapositiva, ¿no? Tenemos que comenzar trabajando el desarrollo de la motricidad fina, que esto es fundamental que se trabaje en nivel inicial. Pero si en nivel inicial no se trabajó lo suficiente, habrá que retomarlo mucho en primaria, porque sin motricidad fina los chicos no pueden aprender el trazado, ¿sí? Lo que sigue a esto es la práctica de los grafismos básicos, ¿sí? Es decir, en la práctica de estos trazos, ¿no? Que recuperan rasgos básicos de las letras, que son rasgos que tienen distintas letras en común, ¿sí? Y que nos permiten predisponer los movimientos de la mano para el posterior aprendizaje del trazado de las letras, ¿sí? Por otro lado, tenemos, bueno, propiamente la presentación de la letra, el modelado del recorrido y la práctica, acá ya específicamente en el nivel del trazado de las letras. Y posteriormente se va trabajando con palabras y oraciones a medida que se van consolidando las habilidades, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la motricidad fina, fíjense que aquí les muestro algunas actividades que seguramente ustedes conocerán, pero que es importante volver a mostrarlas, ¿sí? Algunas actividades que predisponen el desarrollo de la motricidad fina desde inicial, ¿no? En este caso se trata de bolilleo con papel crepe, ¿sí? Que se hace sobre recorridos que generalmente son curvos, ¿no? Para predisponer el trazo básico de la cursiva, que es curvo, ¿sí? Entonces se proponen distintos recorridos, ¿no? Generalmente lo que hace el docente es trazar el recorrido con un lápiz, ¿sí? Y sobre ese recorrido los chicos pueden ir colocando la plasticola, ¿sí? Y van a ir, mientras tanto, fabricando sus bolitas de papel crepe, ¿sí? Tratando de formarlas justamente con estos tres dedos, ¿sí? Y luego las van pegando por sobre esos recorridos que ya han sido trazados y a los que se les ha colocado la plasticola o la boligón, ¿no? Entonces, en este caso, los chicos trabajan con motricidad fina, por un lado, el armado de las bolitas, y por otro lado, colocar la plasticola sobre el recorrido, y por otro lado, en tercera instancia, ir pegando las bolitas siguiendo el recorrido, que en muchos casos lo que se hace es ir alternando entre un color y otro, como ven acá en muchos ejemplos, ¿sí? Otras actividades de motricidad fina
que podemos tener en cuenta son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el enhebrado, ¿sí? En este caso se está mostrando, bueno, enhebrado de un hilo a través de fideos de colores, bueno, con los recursos que tengan, ¿sí? Esto se puede hacer. Y en otro caso, en el caso de la izquierda, no sé si lo ven bien, se está trabajando con bolitas de colores, ¿sí? Que están mezcladas en una bandejita con otras bolitas negras o con porotos, puede ser, ¿no? Y mientras tanto tienen un recipiente que es una huevera, no sé si la ven, una huevera como de media docena de huevos, ¿no? Con sus huequitos, ¿no? Cada huequito tiene pintura de un color, ¿no? Por ejemplo, rojo, verde, amarillo, azul, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que con el broche que ellos tienen allí, colgadito de la huevera, ellos vayan tomando las bolitas de colores de a una y que las vayan colocando en el recipiente correspondiente de acuerdo al tipo de color en cada caso, ¿sí? Entonces, de esta manera ellos trabajan motricidad fina porque practican el agarre de trípode, ¿sí? Que les permite el broche, que es lo más parecido en realidad al agarre de trípode, no es exactamente igual, pero este agarre prensil, ¿no? Que ellos van aprendiendo a hacer con 3 o con 4 dedos, de a poquito, es lo que les permite, por un lado, desarrollar fuerza en los dedos, porque los chicos tienen que poder aprender a generar determinada presión del lápiz sobre la hoja para poder escribir, ¿no? Y por otro lado, se van acostumbrando a este tipo de agarre, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a ver en breve, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el cuadro de paulatinamente, ¿no? Las distintas etapas, cómo van de a poquito los chicos aprendiendo, pudiendo aprender al agarre trípode, ¿no? Se comienza con el agarre cilíndrico, ¿sí? Luego el agarre digital. ¿Por qué digital? Fíjense que el dedo índice digital viene de dedo, ¿no? Entonces, fíjense que es como que el lápiz sigue la dirección que le indica el dedo índice, ¿no? Después tenemos un agarre de trípode un poco más rudimentario, que es este que está en tercer María, Isabel, lugar, déjala. y se hace con 4 dedos, ¿sí? Y por último, perdón, hay alguien que tiene el micrófono activado, ¿sí? Les pedimos especialmente cuidado con esto, ¿sí? Porque uno se distrae mucho cuando empieza a escuchar los ruidos ambientes de lo que sucede en cada casa, así que por favor tengan cuidado. Muchas gracias. En cuarto lugar tenemos el agarre de trípode, que es a lo que tenemos que tender con los nenes, ¿no? Fíjense, de trípode porque implica 3 dedos, ¿no? Entonces, fíjense cómo mostrar también el agarre de trípode, porque acá lo importante es que nosotros también tenemos que entender que las habilidades de escritura, ¿sí? Dependen de que nosotros podamos enseñar eficientemente a agarrar el lápiz, ¿sí? Si los chicos no saben agarrar el lápiz porque no se les enseña o porque les cuesta, por lo que fuere, no van a poder trazar las letras y las palabras correctamente y menos que menos van a poder tener una agilidad, una fluidez en la escritura, ¿sí? Entonces es importante trabajar con ellos un correcto agarre del lápiz de manera de ir trabajando todas estas habilidades en simultáneo para predisponerlos propiamente para la escritura, ¿sí? Entonces, fíjense, hay que mostrar cómo se colocan estos 3 dedos, ¿sí? Cómo se coloca el pulgar y el índice, que en realidad el pulgar y el índice son los que toman el lápiz, y el dedo medio, ¿sí? Es el que sostiene. Aquí está mostrado tanto para un diestro como para un zurdo, fíjense, pero lo importante es que nosotros podamos también modelar este proceso, ¿sí? No podemos dejar que cada chico agarre el lápiz como le parece, ¿sí? Tenemos que modelarlo, tenemos que ayudarlos, ¿sí? Tenemos que mostrarlo en el pizarrón, tenemos que acomodarles la manito a ellos para que puedan sostener este tipo de agarre, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esto era un poco explicitar lo que ya dijimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué actividades nosotros proponemos también desde nuestros materiales que son previas al trazado de la letra, ¿sí? Ustedes tienen un cuadernillo de trazado, en donde también Klofkina es nuestra protagonista, pero que se dedica exclusivamente a lo que es el trazado, ¿sí? Predispone el trazado de la letra cursiva. Entonces, todos los chicos que no sepan escribir en cursiva, además de los cuadernillos de Klofkina, van a tener que usar este cuadernillo, ¿sí? Bien,
Entonces, fíjense cómo está pensado este cuadernillo, ¿no? Primero, la idea es trabajar con trazos básicos, como yo les decía, ¿no? Grafismos, que también los vamos a ver en Closquina, ya asociados a letras particulares. Pero acá están planteados primero, digamos, en abstracto, podríamos decir, ¿no? Los tipos de movimientos que necesitamos tener para poder trazar las letras, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, en el caso de arriba son como unas ondas u olas que tenemos ahí, ¿sí? Como siguiendo el recorrido que realizaría un águila, por ejemplo, al volar, ¿no? Pero fíjense la consigna, dice, con una mano y el brazo extendido, subimos y bajamos la mano como si fueran olas. Luego, con el lápiz, trazamos el recorrido del dibujo. Entonces, acá tiene dos partes la actividad, ¿no? Y en esto tiene que ver también con trabajar con el cuerpo y trabajar con el espacio en grande antes de ir a trabajar lo micro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en primer lugar, lo que le proponemos a los chicos es que realicen el movimiento que nosotros queremos que ellos después hagan en la hoja con el lápiz, que lo puedan hacer con una parte de su cuerpo. ¿Sí? Entonces acá se está vinculando la motricidad gruesa con la motricidad fina. En algunos casos también proponemos trazar los recorridos en el piso para que los chicos los puedan seguir caminando, por ejemplo, saltando o corriendo también, ¿sí? Entonces en este caso se trata de hacer este movimiento, ¿no? No sé si ustedes me ven así, pero sería extender el brazo, ¿sí? Y subimos y bajamos la mano como si fueran olas, ¿no? Entonces la cámara no me llega a captar todo el brazo, pero bueno, creo que más o menos se extendió, ¿no? La idea es poder hacer ese movimiento con el brazo extendido, es decir, en grande, y utilizando el espacio, ¿no? Que nos rodea, para luego poder hacer el mismo movimiento en una dimensión, digamos, más pequeña en la hoja, ¿no? Incluso podemos hacer una instancia intermedia en la que primero les podemos proponer a los chicos que sigan el recorrido con el dedo índice por sobre la hoja, por sobre la línea punteada, y que recién en tercera instancia tracen con lápiz el recorrido del dibujo, ¿no? Y lo mismo con el ejemplo de abajo, ¿no? En el ejemplo de abajo, donde está la oruga que llega a esta plantita, nos encontramos con estos movimientos en forma de ángulo recto, digamos, ¿no? Entonces dice que hay que doblar el brazo formando esta figura, fíjense, y tenemos que ir subiendo con el dedo desde la muñeca hasta el codo y bajar hasta el hombro. Luego doblar el brazo hacia el otro lado y repetir ese mismo movimiento. Entonces, ¿de qué se trata acá? Nosotros colocamos un brazo así, ¿sí? Y con la otra mano, la idea es que los chicos vayan trazando este recorrido. Subo por el dedo hasta el codo y por el codo bajo hasta el hombro. Y luego pongo el brazo de esta manera y repito este movimiento. Bajo con el dedo desde la muñeca hasta el codo y subo del codo hasta el hombro. Entonces, esto les ayuda a los chicos a tomar una dimensión corporal del movimiento que nosotros vamos a trazar luego en la hoja. ¿Sí? Entonces, luego se propone el trazado con el lápiz por sobre el recorrido. Y si quieren, antes de llegar al trazado del lápiz, pueden agregar esto de hacer el recorrido con el dedo índice. Otras cuestiones que también pueden hacer, si los tienen, si tienen a mano estos recursos, es, por ejemplo, proponerles hacer a los chicos estos mismos movimientos sobre una pequeña bandejita con arena o con harina, ¿sí? O poder trazar estos mismos recorridos con témpera en una hoja más grande, por ejemplo, o en un afiche, ¿sí? O trazar estos mismos recorridos en el aire. Bueno, todo esto ayuda a esta motricidad que nosotros necesitamos desarrollar, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí hago un alto para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si hay alguna preguntita por el chat. Hola, Hola, Bárbara, Sofi. ¿cómo estás? Hola, Había una hola, Celia, pregunta, ¿cómo estás?
Ahí está. Había una pregunta que tenía que ver con el trazado de la mano izquierda, pero ya la contestaste y bueno, y la colega después dijo, bueno, ya está Ah, contestada la bueno, respuesta. buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Entonces, si no hay otra duda, podemos avanzar. A mí me Sí, aparece gente que está admitiendo, que está entrando todo el tiempo. Ahí los estoy admitiendo también. Bien. hay, sí, Sí, ibas a decir algo, Andrea. hay un problema en una de las localidades que es Río Mayo, que se cortó la luz, entonces están muy inestables. Ah, puede ser que se estén Hola, tratando de volver sí, a conectar, claro. por eso. Bien. Bueno, entonces, Hola, y aquí, buenas sí, noches. Acá en Lago Blanco también se cortó la luz, así que estamos Ahí está. con la poca señal de internet, estamos. bueno, gracias por estar. Valoramos mucho que hagan el esfuerzo de estar conectados, sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora llegamos ya a los grafismos básicos, ¿no? Que así como nosotros vimos recién en el cuadernillo de trazado, que yo les contaba que aparecían de manera más general, acá en Klofkina aparecen antes de la presentación del trazado de una letra determinada, ¿no? ¿Y qué es esto de los grafismos básicos? Los grafismos básicos son formas de trazos, ¿no? Que los chicos tienen que aprender a hacer, que son comunes a distintas letras, ¿no? Entonces que nosotros necesitamos enseñarlas para que después a ellos les sirvan para trazar distintos tipos de letras en cursiva. Distintas letras, no distintas iguales, distintas letras en cursiva, ¿sí? Entonces, fíjense, este que tenemos aquí en el ejemplo es un grafismo básico que nos sirve para trazar qué letras, por ejemplo. A ver, La M, la N, perfecto. después La para empezar E, después para empezar el trazado de la D, la E, perfecto. de diferentes tipos. Bien, perfecto. De la M, de la N, de la ñ y después algunas partes de letras, como vos decís, ¿no? La parte de arriba de la D, cuando hacemos así, la parte de arriba de la Z también. Bueno, estos son los grafismos básicos. Y fíjense que acá se trata de un recorrido que nosotros les proponemos a los chicos en tres instancias. Desde una instancia bien andamiada, podría ser, hasta una, y pasando por una instancia intermedia, hasta una instancia de mayor autonomía, ¿sí? Entonces, en el primer caso, se traza por adentro de estos, como rieles, podríamos decir, ¿no? Tenemos estas dos líneas, ¿no? Que van formando un riel y el trazo tiene que ir por adentro, ¿sí? Entonces esto ordena completamente por dónde hacer el trazo. En la segunda instancia ya no tenemos los rieles y tenemos la línea punteada que se va apoyando en cada una de las piedritas, porque Klofkina tiene que saltar como esta rana. Fíjense que también desde el punto de vista de la consigna, se trata de que esto tenga una relación con el tipo de movimiento que le vamos a pedir, ¿no? La consigna también resulta significativa porque tiene que ver con un movimiento que hace la ranita al saltar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos las líneas punteadas que se van apoyando en cada una de esas piedritas, como si Clofquina saltara y se apoyase en cada una de esas piedritas hasta llegar a la otra orilla, por ejemplo, donde está la ranita, ¿sí? Y en el tercer caso, tenemos la actividad, digamos, de mayor autonomía, porque ya no tenemos los rieles ni tampoco tenemos una línea punteada completa, sino que tenemos solamente un primer modelo con la línea punteada, ¿sí? De esta primera vueltita. Y a partir de ahí tienen que seguir los chicos, pero lo que sí tienen como apoyo son estas piedritas para saber dónde apoyar esos trazos, digamos, ¿no? Bien, son como apoyos, son como elementos eh, que aparecen en el espacio de la hoja para que el chico los pueda usar como apoyos para el trazado que se les está pidiendo, ¿sí? Bien, este es otro ejemplo, ¿sí? En este caso, dice, trazamos los siguientes recorridos con un lápiz de punta fina. Ayudamos a Closquina a seguir el vuelo de esta abeja de flor en flor, ¿sí? Entonces aquí la vemos a Closquina que está como con los brazos extendidos como si fueran alas para volar, ¿no? Como imitando el vuelo de esta abeja que va de flor en flor. Vieron que las abejas tienen una forma
particular de volar, ¿no? Que van como haciendo circulitos y van como, nunca se alejan del todo del lugar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se quiere representar con el hecho de asemejar la closquina al vuelo de una abeja, ¿no? O sea, acá le pedimos a closquina que haga como una abeja, ¿no? Y de esta manera proponemos el trazado de este grafismo básico que, como ustedes verán, sirve para aprender posteriormente el trazado de la E, el trazado de la L, la parte de arriba de la B larga en la cursiva, ¿sí? La parte de arriba de la F, ¿sí? Bueno, entonces en este caso también tenemos tres instancias. Una primera instancia bien andamiada, en donde el trazo se hace por adentro de esos rieles, ¿sí? Una segunda instancia en la que no están los rieles, pero están las líneas punteadas alrededor de estas gotitas, digamos, ¿sí? Y en la tercera instancia ya tampoco tenemos la línea punteada más que en un primer modelo, y los chicos tienen que continuar el trazado teniendo estas gotitas de apoyo, en definitiva, porque es a través de rodear estas gotitas que ellos van a poder hacer el recorrido de este grafismo básico, ¿sí? Bien, ahí está. Entonces ahora sí, en Klosquina viene em, ya directamente empezar a trabajar con la letra, ¿no? Dibujamos la letra con el dedo. Acá dice dibujamos porque esta actividad implica poder trazar la letra en grande, ¿sí? Dibujándola con la punta del dedo índice pintado con témpera, ¿sí? Entonces, en los cuadernillos de Klosquina ustedes van a ver que viene un espacio, ¿sí? Más o menos de un cuarto de página, no, más o menos de mitad de página como para poder hacer el trazado, pero se propone que esto se pueda hacer en una hoja A4, ¿no? Que ellos puedan replicar esta misma actividad en grande, en una hoja A4, trazándolo con la punta del dedo índice pintada con témpera. Y siempre fíjense que en todos nuestros materiales tenemos el modelado del recorrido, con las flechitas adentro de la letra en doble, con línea doble, para que ellos sepan y para que nosotros podamos enseñarles cómo es ese recorrido, ¿no? Porque si no, los chicos empiezan por cualquier lado y siguen por cualquier lado. No es que tienen noción de que para trazar con agilidad se tiene que empezar así y terminar así. No, obviamente que no. Entonces, siempre cuando presentamos el trazado de una letra, siempre vamos a tener estas flechitas, ¿sí? Por dentro de la línea doble, ¿sí? Para poder enseñar el recorrido, ¿sí? No se empieza por cualquier lugar, se empieza de una determinada manera y se sigue este recorrido, ¿sí? Entonces se enseña y se practica, ¿sí? Bien. Entonces, después ustedes van a tener, los que ya tienen los materiales, quizás ya habrán podido ir observando algunas de estas cuestiones. Por lo que sé, algunas regiones ya los tienen, entiendo que otras están en plena logística de reparto, así que hay quienes todavía no los tienen, pero los que sí los tienen, seguramente ya habrán observado estas cuestiones, ¿sí? Y cualquier cuestión que quieran consultar, por favor, no duden en hacerlo, ¿sí? Fíjense que aquí ya tenemos el trazado de la letra en el renglón, ¿sí? Entonces se colocan 4 renglones con un primer modelado de la letra para que los chicos luego continúen trazando la letra a lo largo del renglón, ¿sí? Bien. Y luego viene una actividad muy linda, ¿sí? Esto es una secuencia lo que les estoy mostrando, ¿no? Es una secuencia que se va reiterando con las distintas letras. Por supuesto que hay agregados que dependen de cada letra, pero hay como una secuencia básica que se va replicando, ¿no? En este caso tenemos el trazado de la letra inicial asociada a un dibujo porque se apoya en la conciencia fonológica, ¿sí? Esta actividad es muy linda para mostrarla porque, fíjense, tenemos una propuesta de 6 contornos de dibujos, ¿sí? No es el dibujo completo, es el contorno a propósito porque ahora van a ver lo que se hace. La propuesta aquí es que los chicos tracen sobre la figura de cada dibujo la letra con la que empieza, ¿sí? Esa palabra que nombra ese dibujo. Entonces, de esta manera, ellos asocian el trazado de una letra con la conciencia fonológica, es decir, con el cómo suena esa letra, ¿sí? Porque practicar el trazado aislado del sonido es una cosa que
no ayuda justamente a consolidar las correspondencias y a darnos cuenta de que las letras representan sonidos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a proponer siempre el apoyo en el sonido que está representando esa letra. Entonces, acá lo que se propone es que primero el chico trace la letra sobre la línea punteada y que luego la trace sobre el dibujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a modelar esta actividad? Primero, son 6 dibujos, ¿sí? La dinámica de esta actividad es la siguiente. Los primeros 3 de arriba son dibujos en los que se busca trazar la letra inicial, la letra con la que se está trabajando en esa secuencia. Es decir, la letra que se está presentando en ese momento, ¿sí? Y los otros 3 de abajo siempre son dibujos cuyas letras los chicos ya aprendieron a trazar en secuencias anteriores, ¿sí? Entonces, de esa manera se consolida, se recupera y se consolida lo anterior, ¿sí? Y a su vez les ofrece una instancia de discriminación, ¿no? De esta letra respecto de otras, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿Cómo modelar? Bueno, primero nombrar los dibujos con los chicos, ¿sí? Y les vamos a pedir que prolonguen el sonido inicial de cada una de estas palabras que nombran a los dibujos, ¿no? ¿Para qué? Para que luego puedan asociarlo con la letra. Entonces, bueno, les vamos a preguntar qué ven aquí, vamos a ir nombrando una mano, una mesa, molino, avión, lagarto, lagartija en realidad es acá, sobre, ¿sí? Y luego les vamos a pedir que les vamos a proponer nombrarlos prolongando el sonido inicial, ¿no? Entonces diríamos mano, mesa, molino, avión, lagartija, sobre, ¿sí? Entonces, trabajamos de esa manera, ¿sí? Y ahora sí, les vamos a proponer entonces trazar la letra y mientras trazamos la letra, mientras ellos trazan la letra y los acompañamos en el trazado, porque también esto implica que a muchos nenes les vamos a tener que agarrar la mano y ayudarles a hacer el trazado, ¿sí? Entonces, mientras trazamos la letra, volvemos a nombrar el dibujo prolongando el sonido inicial, de manera que ellos directamente lo puedan asociar al sonido, ¿sí? Entonces decimos, mano, ¿sí? Mesa, y así con todo el resto. Primero lo trazamos por la línea punteada y luego sobre el dibujo, y lo volvemos a modelar de esa manera, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud hasta acá. Barbie, ahí te transmito algunas que fueron Hola. haciendo. Sí, Hola. dale. Dice, cuando se trabaja con el cuadernillo, por ejemplo, y el estudiante no logra hacer un buen trazado, ¿qué se hace? ¿Se borra y se vuelve a realizar o eso es algo que no hay que hacer? No, no. Borrar no. Yo lo que siempre propongo es seguir practicando, ¿sí? O sea, de a poquito los chicos van logrando mejores trazos, ¿no? No es que, también esto les quiero decir, no es que solamente con las actividades que proponemos acá, con eso se soluciona todo. O sea, nosotros proponemos actividades modelos, ¿sí? Con instancias de práctica que luego hay que replicarlas en cuadernos aparte, en hojas borrador, donde ustedes quieran, ¿no? Pero que, ¿por qué? Porque el trazado implica práctica, práctica. Entonces, borrar no. Vamos a tratar de hacerla mejor la vez siguiente, ¿sí? Pero me parece que también es importante que el chico vaya viendo cómo le salió esta vez, cómo le salió, cómo fue mejorando después, ¿sí? Nada, sí, una cosa sí hizo un disparate, pero si más o menos se está tratando de acercar al movimiento esperable para el trazado de la letra, no se trata de borrar, se trata de seguir ofreciéndole más oportunidades para practicar, ¿sí? Entonces le decimos, si acá no te salió muy bien, no importa, ahora tratamos de hacerlo de nuevo, ahora tratamos de hacerlo de nuevo, ¿sí? Y tampoco esperar que el trazado le salga divino en las primeras instancias, obviamente que no. ¿Sí? De a poquito van a ir ganando esa agilidad y esa motricidad fina y también el peso propio que tiene que ser la presión justa que tiene que tener el lápiz, ¿no?
que no tiene que ser ni muy liviana, porque si no, no sale el trazo, ni muy fuerte, porque si no, directamente se rompe la punta del lápiz, ¿no? Entonces, todo esto se va aprendiendo a manejar, no es que lo van a poder lograr de un momento al otro, pero sí es importante estar modelándolo permanentemente. Es decir, no dejar pasar el error, ¿no? Si yo veo que está agarrando el lápiz muy finito, se lo señalo y le propongo que lo haga de nuevo, ¿sí? Mira, acá está el lápiz muy livianito, por eso te costó hacer esto, entonces, mira, vamos a agarrar un poquito más fuerte, lo ayudamos nosotros con la mano, ¿sí? Para ver si la siguiente vez sale un poquito mejor. Todo se trata del modelado, ¿sí? Y de las instancias de práctica. Y los chicos en un momento empiezan a agarrar viaje y ya después es impresionante, pero obviamente toda la primera instancia les va a costar más y más les cuesta, digamos, si no tienen desarrollada la motricidad fina. Por eso es tan importante siempre trabajar a nivel inicial, pero en primer ciclo de primaria, si no se trabajó y si vemos con evidencia que los chicos no tienen motricidad fina, hay que proponer actividades para que las sigan desarrollando. Si no importa que estén en primaria, hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo, porque si no, sola la motricidad fina no se gana, digamos, ¿no? Eso es importante. Bien. Bien, Bien, justo sobre eso habían algunas consultas y una en sí, particular mencionaba que si les cuesta, a ver, para la leo completa. sí. Si hay niños o niñas que no escriben en cursiva, se les da los ejercicios de motricidad fina y si les cuesta agarrar el lápiz, ¿sirven unas tipo gomitas para sujetar el lápiz? Sí, totalmente. Son buenísimas. Son todos recursos que a veces se consiguen en librerías especializadas o hay algunos nenes que por ahí tienen alguna dificultad y se las compran, pero en realidad no es que son para nenes con dificultad, son para todo el mundo, digamos, ¿no? Yo a mi hijo se las compré, le vino re bien. Son unas gomitas que, tal cual, como dice esta colega, se colocan así sobre el lápiz o sobre la lapicera, están quedan como a presión en el lápiz, entonces no se caen ni nada porque se calzan justo y les indican, digamos, tienen como la hendidura justa para colocar los dedos. Entonces es como que no pueden colocarlos de otra manera porque no tienen lugar para colocarlos de otra manera. Son muy lindas también porque hace que no se les resbale el lápiz. Así que quien tenga la posibilidad de hacerlo, por supuesto que eso ayuda un montón, ¿sí? Aún si lo quieren hacer de entrada, digamos, está bárbaro, ¿sí? Bien. Y ahí te doy la última. ¿En qué momento comienza con imprenta y luego a cursiva con estudiantes que aún no conocen el ABC completo, primer grado? Bueno, el tema es que nosotros nunca dijimos de empezar con imprenta, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo acá en este programa, en esta capacitación, es que no vamos a usar la imprenta mayúscula ni para leer ni para escribir, ¿sí? Y la imprenta minúscula es para la enseñanza de la lectura, o sea que la vamos a usar para presentar las correspondencias y para enseñar a leer, para la lectura, pero no para escribir. Para el trazado siempre vamos a usar cursiva. Los chicos que ya hayan aprendido con imprenta mayúscula tienen que hacer todo este recorrido, ¿sí? Tienen que hacer todo este recorrido para lograr escribir en cursiva. Entonces, por eso, seguramente ustedes se van a poner en contacto con todas las chicas del equipo porque irán viendo, tendrán que diagnosticar e irán viendo. Si ustedes tienen chicos en tercer grado que no saben escribir en otra cosa que no sea imprenta mayúscula, y la realidad es que van a necesitar estos materiales también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacer este recorrido. Hay que presentarles de nuevo la correspondencia con imprenta minúscula para aprender a leer y el trazado con cada una de las letras en cursiva para que aprendan a escribir en cursiva, ¿sí? Seguramente, quizás el proceso va a ser más rápido porque ya seguramente tienen más desarrollada conciencia fonológica, no es que no están alfabetizados, pero estar alfabetizados correctamente implica que puedan leer en imprenta minúscula y que puedan escribir en cursiva, porque son los tipos de letras que favorecen tanto la fluidez lectora como la agilidad en la escritura, ¿sí? Entonces, digamos, primero hay que identificar en qué punto están, obviamente, ¿no? Que ustedes ya lo deben saber igualmente. Y de acuerdo a eso, ver justamente el trabajo con los materiales, ¿sí? Los chicos que hayan sido alfabetizados en imprenta mayúscula, digo, igual, justamente con mayor razón,
tienen que hacer todo este recorrido para poder hacer este nuevo aprendizaje, ¿sí? Bien. Juli, no sé si hay alguna Barbie, otra. justo Sí, ahí hablaban en nivel inicial, porque hay dos preguntas iguales. ¿Deberíamos implementar cursiva o iniciamos con los pasos previos? claro, esa es una re buena pregunta. En nivel inicial, dependiendo de qué sala, ¿no? Yo no sé si ustedes allá tienen las 3 salas, 3, 4 y 5. Sí, pero el plan abarca sala de 5, por El ahora. plan abarca sala de 5, claro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es trabajar con la motricidad fina, ¿sí? Y con el cuadernillo de trazado. Se tienen que focalizar en eso. ¿Para qué? Para poder desarrollar la motricidad fina y para poder practicar los grafismos básicos, que son los que van a predisponer después a todas las letras. En eso se tienen que focalizar ahora, ¿sí? Y yo entiendo, te consulto, Juli, la gente de inicial recibió Closquina 1. Claro, reciben Bien. trazado y Closquina 1. Reciben trazado y Closquina 1. Bien. Entonces, en Closquina Perdón, 1, discúlpame, sí, Joana, te sí, corta y justo pertenezco a nivel inicial, entonces me sí. gustaría que puedas volver a retomar esta última parte, esto último que mencionaste. Gracias. Sí, Joana, no hay problema, ahí lo reitero. No, la pregunta decía si en nivel inicial, digamos, se dedicaban como directamente a la cursiva o si trabajaban lo previo. En nivel inicial tenemos que focalizarnos primero, en primera instancia, en las habilidades previas, ¿sí? En el trabajo con la motricidad fina, ¿sí? Y en el trabajo con el cuadernillo de trazado, que les va a permitir esta relación entre la motricidad gruesa con la motricidad fina y el trazado de los grafismos básicos, que son los que predisponen el posterior trazado de las letras, ¿no es cierto? Pero lo que les decía es que lo que se espera es que en sala de 5 a nivel inicial, ustedes después puedan empezar también a implementar Closquina 1, que Closquina 1 tiene las 5 vocales, ¿sí? Y que puedan trabajar el trazado de esas 5 letras. Pero lo van a ir haciendo así, muy despacito, porque lo van a ir complementando mucho con el cuadernillo de trazado, ¿sí? Entonces no es que de acá a la semana siguiente los chicos tienen que saber trazar todas las vocales, no. O sea, lo que esperamos es que puedan hacer un fuerte trabajo de motricidad fina con ejemplos de actividades como los que vimos, que seguramente ustedes tienen un montón de ejemplos más, que puedan focalizar en el cuadernillo de trabajo mucho, mucho, y a partir de ahí ir siguiendo las secuencias de Closquina 1 solamente, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta para nivel inicial. Closquina 1 trabaja conciencia fonológica, correspondencias, lectura y trazado. No, lectura no, porque no se puede leer porque saben las primeras 5 vocales. Voy de nuevo. Correspondencia, conciencia fonológica, correspondencias y trazado, ¿sí? De las 5 vocales, ¿sí? Obviamente, lo que es el proceso de decodificación, no pueden todavía hasta que no se presentan algunas consonantes como para poder leer palabras completas, ¿no? Pero recuerden que nosotros seguimos una progresión estricta, donde no es que les vamos presentando palabras para leer cuando todavía no trabajamos esas correspondencias. Entonces, Closquina 1 abarca esto que les digo. Ya a partir de Closquina 2 empiezan con lectura de algunas palabras porque se va avanzando en la presentación de otras correspondencias. Pero ya Closquina 2 ya no es inicial, ¿sí? Closquina 2 ya es primaria, ¿sí? Y primaria también empieza con Closquina 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no tuvieron la oportunidad de trabajarlo a nivel inicial, entonces se trabaja en primer grado o en segundo grado o en tercer grado si no saben escribir en cursiva y leer en imprenta minúscula. ¿Sí? Es un material que es totalmente adaptable al primer ciclo, así que no se hagan problema. Y es hermoso y a los chicos les encanta, así que no tengan miedo de nada porque aburrir no se van a aburrir para nada. Bien, entonces ahora sí, Juli, no sé si tenés alguna otra preguntita. Sí, uy, alguien quedó con el micrófono abierto. Esta que después voy a retomar otras, pero para después la segunda pausa, pero esta sí porque sé que se va a repetir. ¿Cómo se justifica que usaremos solo cursiva en niños con adecuaciones que vienen trabajando en imprenta mayúscula, por ejemplo, tercer grado? Como por ejemplo tercer grado.
¿Cómo se justifica? Bueno, por empezar se justifica porque esto tiene que ver con un plan provincial de alfabetización. Ahora, me gustaría por ahí que me especifiquen un poquito más la pregunta. Igualmente es una pregunta que surge siempre, así que ya sé a qué apunta, con lo cual la voy a repetir. Ya lo sé igual. Pero el tema es así, no es que nosotros tenemos que justificar por qué vamos a usar la cursiva. Digamos, fundamentos para la cursiva hay por demás, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos mostrando además con el material que ustedes tienen subido, entiendo, Juli, a una determinada web del ministerio, ¿no? Donde se sube material específico del plan de alfabetización, ¿es así? Sí. Ahí hay un cuadernillo que se había hecho para tercer grado con cursiva. No, sí, sí, pero me refiero a un artículo, ¿te acordás? Que es un artículo de Ana Borsone, que se subió Sí, como parte del está, material de exacto. apoyo. Sí, 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 tenés razón. Ah, Ese artículo también está, perdón. Sí, sí, sí. bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, Ahí el explica. punto es, no es que hay que justificar por qué vamos a trabajar en cursiva, es al revés, digamos, ¿no? Si hay alguien que por algún motivo no lo puede hacer, ¿sí? Habrá que hacer la adecuación correspondiente. Pero nosotros no es que porque el chico tenga una adecuación de tareas de antemano, no le podemos enseñar la cursiva, ¿sí? Ahí hay un error, digamos, ¿no? De hecho, tenemos chicos con distintos tipos de dificultades. Hay algunas dificultades más ligadas a lo cognitivo y hay otras dificultades más ligadas a lo motriz, ¿sí? Y habrá que ver en cada caso puntual qué tipo de adecuaciones tiene ese chico y por qué, si es que tiene un determinado diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico, cuáles son las habilidades que están más comprometidas, digamos, ¿no? No es que porque el chico tiene adecuaciones o tiene un diagnóstico no se le puede enseñar la cursiva, ¿sí? Quiero aclarar esto porque hay un error generalizado sobre este tema, ¿sí? En realidad, fundamentos para enseñar la cursiva hay muchísimos, que son los que estamos comentando aquí y que ustedes tienen la oportunidad también de leer en este documento. Y en los casos particulares, sí, llegado el caso, un chico, después de proponerle tal enseñanza explícita de la cursiva, no la puede hacer, bueno, se harán las adecuaciones correspondientes, ¿sí? Pero en general, por nuestra experiencia, también muchos de los chicos que tienen dificultades con una enseñanza explícita como esta y tomándolo con paciencia y con mucho tiempo de práctica, llegan a aprenderla en muchos casos también, los chicos que tienen dificultades, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que esto implica modelado, enseñanza práctica, modelado, enseñanza práctica, ¿no? No es que ningún chico, menos un chico con dificultades, va a aprender la cursiva por ósmosis, digamos, ¿no? Quizás le lleva más tiempo que a otros, ¿sí? Pero a la larga es lo que lo va a beneficiar, entonces tenemos que tener eso en cuenta. ¿Sí, Juli? No sé si hay algo más Hay pendiente. algunas más, pero si querés seguimos y las voy Dale, guardando para después. Buenas perfecto. tardes, disculpen, quería hacer Sí, una preguntita. sí, Soy Margarita. Margarita y Sí, activa Margarita, te la escuchamos. cámara. Ahí está. Hola, Bien, Margarita. hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces, lo que a mí me tiene que quedar claro, yo soy docente de tercer grado. Si tengo nenes escribiendo ya alfabetizados en mayúscula e imprenta, para poderlos pasar a la cursiva, trabajo este cuadernillo de motricidad fina. Es así, hasta ahí entendí bien. Sí, pero trabajás también junto con el material de Closquina, ¿sí? Claro, claro. O Claro, o sea sea, que el material, yo acá los directivos nos dieron más o menos para que fuéramos viendo el cuadernillo, ahí, ¿lo ven? claro, ahí tenés el de trazado, El de trazado. específicamente. Este no sería entonces para tercero, sino que tengo que empezar directamente por el que subieron antes, que recién lo comentó, creo, Julieta, que había llegado para tercer grado, que tenía No, una no, parte de motricidad y tenía una parte ya para practicar la cursiva. Yo sé que es un proceso, pero en tercer no, grado, Margarita, espera, me parece que ahí sí, hay un malentendido. ¿Vos tenés sí, por tercer grado, eso, me dijiste? sí, ¿Tercero? Bueno, tercer grado, sí, bien. Todos los chicos que no sepan escribir en cursiva o leer en sí, imprenta minúscula, estén en el grado que estén, primero, segundo o tercero, van a usar estos materiales, ¿sí? Entonces, ok, por un lado, vas a usar el cuadernillo de trazado, que es el que me mostraste recién, sí, y por otro lado, vas a usar Closquina, que Closquina no solo trabaja trazado, sino que sí, trabaja el trazado, la escritura, la conciencia fonológica, las correspondencias, etc.
¿sí? Sí, sí, Entonces vas a trabajar de manera articulada, podríamos decir, ¿sí? perfecto. Sí, ahí está, ahí entendí. Bien, Listo. genial. Gracias, muy amable. No, por favor, no hay problema. Marta, ¿vos querías preguntar algo más? Marta Valenzuela, sí, levantaste Sí, la mano. Sí, sí. No sé si me escuchan. ¿Me sí, escuchás? perfecto. Sí, Ah, bien, perfecto. bien. No, yo tengo, viste que vos estabas hablando acerca de los niños que tienen necesidades educativas especiales. Mi pregunta puntual es la siguiente. Em, Desde la psicopedagogía, por ejemplo, a los niños que tienen dislexia les dicen que la cursiva no la pueden hacer. En mi experiencia personal como maestra de grado que ha enseñado la cursiva toda la vida, em, los niños con dislexia escribían en cursiva, y una cursiva perfecta, incluso algunos que no, a pesar del diagnóstico que había, que la limitaba tanto la psicopedagoga. Mi pregunta puntual es la siguiente: cuando venga la psicopedagoga con este planteo a la escuela, yo ahora estoy en la gestión como directora, ¿cómo oriento a mi docente? Porque ella va a poner la voluntad en enseñar la cursiva, pero si desde un área profesional dicen que si un niño tiene dislexia, la cursiva no la puede hacer bajo ningún punto de vista, bueno, te lo dejo como un planteo. Sí, en realidad ya nos hicieron ese planteo varias veces, así que no te preocupes porque Ah, es un planteo muy común, digamos, ¿no? El punto es, ustedes están en el marco de un plan de alfabetización, ¿sí? En el cual a mí me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta de un profesional tiene que ver con, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Bueno, si este chico tiene dificultades, como tiene este diagnóstico, lo ayudamos adaptando determinadas cuestiones de esta manera, pero no desde el lugar de la prohibición, ¿sí? O sea, no es que un psicopedagogo que tenga tal función, tal rol en particular, te puede decir, no le enseñes tal letra de antemano, porque eso, o sea, desde el punto de vista del proceso de enseñanza no está bien, digamos, ¿no? Es decir, porque si no, no les estamos brindando las mismas oportunidades a todos los chicos y eso no es inclusión. Entonces, las oportunidades tienen que ser para todos, iguales. Después, sí, 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 no, yo te entiendo a lo que vas a hacer, sí. pero este tema Yo lo vos entiendo tenés- como vos. sí, El tema es, viste que lamentablemente por ahí, no sé, durante mucho tiempo la palabra autorizada del maestro justamente se ha desautorizado a través de estas terapias. Entonces uno se encuentra en un punto de decir, pucha, la enseño, avanzo, pero si yo veo como maestra, de hecho me pasó muchas veces, yo veía que el nene podía seguir, yo lo podía estimular, porque si no es como vos decís, lo limito siempre en el que no puede, lo encasillo y lo pongo en un cuadrado perfecto donde él no va a poder escribir la cursiva, porque exacto. como es disléxico, ¿no? O sea, eso es lo contrario de la inclusión. Es lo contrario de la inclusión, ¿no? Entonces, si queremos que nuestras prácticas estén enmarcadas en proyectos de inclusión, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer la misma oportunidad a todos. Después, donde vos ves que no hay forma, bueno, ahí dirás, pucha, capaz que esto tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Y si hay efectivamente una habilidad motriz relacionado con algo cognitivo que está interfiriendo, vos decís, bueno, entonces capaz que podemos ir por otro lado. Pero no negársela de antemano, digamos, yo creo, Marta, me atrevo a decirte esto y ahora igualmente le doy la palabra a Andrea, que si vos estás enmarcada en un determinado plan de alfabetización, en donde ese plan de alfabetización responde a un determinado marco teórico que la provincia ha decidido asumir, me parece que es bastante significativo como para poder avanzar. Si vos ves que esta alumna puede efectivamente avanzar en este modelo de enseñanza, digamos, me parece a mí. No sé, Andrea, si vos le querías contestar algo a ella. ¿Y qué tal? Buenas tardes, no solamente a ella, sino a todos, porque hay varias preguntas en el chat refiriéndose a la misma temática.
En primer lugar, recuerden que la provincia envió no solamente contenidos prioritarios, sino también un minucioso material de recomendaciones metodológicas amplio en todas las dimensiones que uno pedagógicamente puede imaginar, donde se habla justamente de aulas heterogéneas, de las diferentes modalidades en las que vamos a abordar la alfabetización inicial, y contempla justamente este tipo de situaciones en base a las decisiones que nosotros podemos hacer como equipos directivos e instituciones. Entender que los PPI o los informes pedagógicos de psicopedagogas no son una respuesta que nos tienen que condicionar a cada una de las instituciones. Para eso, cada institución, y esto también lo propone la 0324, tengan en cuenta, muy bien, ahí hablan todos de autoridad pedagógica, tal cual. Y aparte de eso, cada institución tiene su proyecto alfabetizador. Así que bueno, esto como para tener en cuenta, no demorar, y que en algún momento podemos hacer también una charla al interior de las regiones sobre estas dudas. Pero esto no tiene que ser un impedimento. Es claro en este sentido lo que ha aportado la provincia en cuanto a materiales. Tal cual. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu intervención y me alegro que hayamos podido hablarlo porque es una duda que surge mucho esta, ¿vieron? Así que es importante que hayamos podido explicitarla, ¿sí? Bueno, entonces estábamos continuábamos, ¿no? Con la secuencia de Klofkina, ¿sí? Como aparece, ahora ya practicamos el trazado de la letra, digamos, en forma aislada previamente, ¿no? La letra a lo largo del renglón, y ahora se plantea una actividad de escritura de la letra inicial en el contexto de una palabra, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso los chicos no es que trazan toda la palabra, porque de hecho tampoco conocen todas esas letras y todas esas correspondencias, sino que trazan solamente la inicial para hacer este ejercicio de ver cómo trazar la letra inicial en el contexto de una palabra, ¿sí? Y practicar a su vez su enlace con la letra siguiente, que esto se recupere en la actividad siguiente, que es el trazado de letras enlazadas, en donde se va proponiendo, por ejemplo, en este caso, trazar la M enlazada con cada una de las vocales, ¿sí? Entonces, cada vez que aparezca una consonante nueva, se va a practicar su trazado con cada una de las vocales. No se trata de la práctica de escritura de sílabas, sino que se trata de practicar cómo se enlaza con cada una consonante, con cada una de las vocales, que es a veces un poquito lo que más cuesta hacer ese enlace, ¿sí? Bien, y siempre apoyado en conciencia fonológica, ¿no? Para trazar el enlace de M a, me voy a apoyar en mano, ¿sí? Para trazar el enlace de ME me apoyo en mesa, ¿sí? Bien, muy bien. Y ahora, no sé si ustedes recuerdan que en la clase anterior habíamos mostrado esta actividad de lectura de palabras, ¿sí? En donde los chicos van leyendo, van sosteniendo, digamos, ¿no? El sonido de cada una de las letras hasta llegar a la otra orilla, podríamos decir, hasta que logran leer la palabra completa juntando los sonidos. Entonces, debajo de esa actividad en Klofkina, ustedes siempre van a tener la otra cara de la moneda, ¿no? Que es, trazamos en cursiva la palabra leída en la actividad anterior, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a esta actividad en el cuadernillo, en el libro 2 de Klofkina, en el cuadernillo 2, es porque los chicos ya conocieron, ya trabajaron con conciencia fonológica y correspondencias y trazado de las vocales y de las consonantes S y M. Por eso pueden leer mesa y por eso pueden luego escribir mesa, la palabra mesa. Entonces está aquí en líneas punteadas para que ellos la sobretracen por arriba de las líneas punteadas, ¿sí? Entonces, luego, acá tenemos una actividad que se llama escritura de palabras completas en contextos oracionales. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto breve, digamos, ¿no? En cursiva, con espacios para que los chicos completen, y las palabras con las cuales ellos van a tener que completar, que son mesa y mula, que son palabras que ellos ya están en condiciones de escribir, porque esas letras ya se enseñaron desde la conciencia fonológica, desde la correspondencia con la imprenta minúscula y desde el trazado con la cursiva.
entonces están en condiciones de trazar estas palabras. Entonces, para eso, antes de llegar a completar el texto, se propone primero esta palabra, ¿no? En la que tienen que trazar en estos renglones la palabra mesa primero y la palabra mula después. Este tipo de actividades se va replicando con otras palabras y otros textos. En este caso es un texto muy cómico, son textos muy cortitos, generalmente disparatados o con alguna cuestión graciosa. Acá se llama la brujería de la bruja, ¿sí? Donde tienen que completar con palabritas, ¿sí? Bien. Entonces, aquí nos vamos a detener, ¿sí? Vamos a dejar de compartir pantalla porque vamos a pasar a la segunda parte del encuentro. Nosotros hoy, como les contaba, teníamos que terminar todo lo que nos restaba de la parte de trazado y escritura de palabras. Quiero contarles después que a medida que se va avanzando en los cuadernillos, ustedes van a ir viendo una progresión en la que de a poquito los chicos van escribiendo, de escribir solamente palabritas, ¿sí? Van a poder escribir frases, por ejemplo, no sé, la oruga, el oso, ¿sí? Ya con la escritura de frases vamos avanzando de a poquito a lo que es escritura de oraciones. Esas escrituras de oraciones tienen que ver con poder expresar, por ejemplo, lo que ven en una escena, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, no sé, un determinado dibujo, el docente les hace una pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo el loro con el valero, por ejemplo? No sé. Y entonces sobre eso, la respuesta a esa pregunta sobre esa escena que están mirando, sobre esa ilustración, es, por ejemplo, lo que se trabaja para escribir autónomamente. O sea, se acuerda qué es lo que se va a escribir, ¿sí? En la primera instancia generalmente se acuerda qué es lo que se va a escribir, el docente lo escribe en el pizarrón, pero luego borra esa oración del pizarrón y se vuelve a hacer la pregunta y los chicos escriben autónomamente, ¿sí? Bueno, esto como para darles un adelanto de lo que viene después, que es escritura de frases y oraciones, que viene un poquito después, ¿no? Pero la progresión fundamental que teníamos que tener en claro es la que les mostré hoy, ¿no? Cómo se va trabajando desde motricidad fina, la práctica de los grafismos básicos, ¿sí? El trazado de cada letra en forma, digamos, aislada, el trazado de letras en contextos oracionales, el trazado de letras enlazadas, y el trazado de palabras y el trazado de palabras en contextos oracionales, ¿sí? Y esto se va cada vez complejizando un poquito más, como les decía, hasta la escritura de oraciones y de textos, por supuesto, ¿no? Y acá viene el punto de inflexión, ¿sí? Porque nosotros vamos a pasar ahora a esta a esta otra parte que nos había quedado de producción textual, que como se conecta directamente con la escritura, por eso decidimos avanzar con esta otra parte hoy, ¿no? Habíamos hablado de los relatos de experiencias personales y nos faltaba trabajar cómo se hace el pasaje a la escritura de esos relatos de experiencias personales. Bien, entonces ahora sí, por las dudas, vuelvo a hacer una pausa para preguntas porque Juli, vos me habías dicho que habían quedado otras preguntitas, ¿no? Y fueron apareciendo algunas más, por ahí si Bien. se me escapa alguna, no sé Andrés si vos estuviste algunas mirando por las dudas, pero por ejemplo, habían surgido, cuando el niño o la niña de nivel inicial quiere comunicar y escribe o consulta cómo se escribe determinada palabra, ¿el docente la escribe en cursiva? Sí, el docente le escribe en cursiva. Es importante que todo lo que el docente quiera eh, compartir, digamos, en la sala, si el docente quiere escribir el título de un cuento, ojo, por favor, tenemos que desterrar el tema de hacerlos copiar cuando los chicos no saben escribir autónomamente, ¿sí? Pero si queremos escribir la fecha para que lo vean, si queremos escribir en un afiche los títulos de las obras literarias que vamos leyendo, podemos hacerlo sin pedirles a los chicos que copien, porque esta es una actividad en la que no hay ningún tipo de aprendizaje cuando los chicos no conocen las correspondencias y no conocen el trazado, pero lo puede escribir el docente y si lo quiere escribir el docente para que lo vean, lo escribe en cursiva, ¿sí? Bien. Perfecto. Bien, y ahí respondiste varias preguntas porque preguntaban sobre la fecha, el copiado de la fecha y el nombre también, si lo hacían en cursiva y ellos los tenían que copiar. Pero Claro. no se copia. Ahí está, ya, pero además me olvidé decir una cosa, porque capaz que si no va a surgir la pregunta después, porque a veces surge la pregunta de, bueno, pero cuando tengo que escribir, ¿qué hago? ¿Escribo en cursiva o escribo en imprenta minúscula para que lo lean? Bueno, y ahí está la cuestión, ¿no?
Depende del objetivo que tenga la escritura que va a hacer el docente en ese momento, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un mural de palabras, ¿no? Con palabras que vamos aprendiendo y las quiero dejar anotadas, por ejemplo, en un afiche para que queden como recurso, ¿no? Para poder ser utilizadas en otros contextos de lectura o de producción, etcétera. Ahí voy a escribir las palabras en imprenta minúscula, porque el objetivo está puesto en que ellos en algún momento las puedan leer, ¿no? Si les estamos enseñando las correspondencias, ¿sí? De a poquito, cuando conozcan todas las correspondencias de cada palabra, las van a poder leer. Entonces ahí lo ideal sería poder escribirlas, ¿sí? En imprenta minúscula. Ahora, si el foco está puesto en yo mostrar una actividad de composición textual, ¿sí? Si estamos hablando de algo, nos ponemos de acuerdo en una respuesta y vamos a escribir esa respuesta, ahí la tengo que escribir en cursiva. ¿Por qué? Porque ahí el docente está andamiando y está modelando un proceso de producción textual, ¿sí? Entonces ahí lo tengo que escribir en cursiva, ¿sí? Y esta misma pregunta nos va a surgir ahora cuando hablemos de cómo llevar a la escritura los relatos de experiencias personales, ¿sí? A veces lo que les sugerimos es esto. Mientras están trabajando con el dictado al docente, que es de lo que vamos a hablar en un ratito, escriban en cursiva, ¿sí? Porque ustedes les están mostrando a los chicos cómo escribir. Entonces, hay que escribirlo en cursiva. Y podemos tener diversos borradores de ese relato, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escritura es recursiva y porque los vamos a estar mejorando sucesivamente, ¿sí? Podemos hacer distintas revisiones de un mismo texto, podemos tener distintos borradores de un mismo texto. Esas instancias de borradores las vamos a escribir en cursiva. Ahora, cuando querramos pasar ese texto en limpio para ser, por ejemplo, incluido en un gran libro de diarios murales, esa versión final la pasamos en imprenta minúscula porque tiene el objetivo de poder ser leído por otros padres, otros docentes, otros compañeros, etc. ¿Sí? Entonces, se entiende que a veces el uso de tal o cual tipo de letra tiene que ver con el objetivo didáctico de esa actividad. Yo tengo que tener en claro si lo que estoy haciendo es enseñando a componer un texto, a producir un texto, o si estoy dejando escrito algo para que otro lo lea. ¿Sí? ¿Está claro eso? Me adelanté con la pregunta porque sabía que iba a surgir, así que por eso. Bien. ¿Qué otra cosa, Juli? A ver, en tercer grado tengo estudiantes que escriben en imprenta mayúscula y algunos que no están alfabetizados aún. Debería utilizar distintos cuadernillos, ¿no es así? Sí, exactamente. ¿Sí? Empezando por el de trazado, ¿sí? Y Klosquina. Por eso yo les decía, es importante que ustedes hagan un diagnóstico para saber, los que están en tercero, cuántos chicos tienen en esa situación, porque tienen que seguir este mismo recorrido, ¿sí? Tienen que seguir el mismo recorrido que un chico de primero. A lo mejor lo hacen más rápido el recorrido que un chico de primero, pero tienen que hacer el recorrido porque si no, nunca van a poder lograr que lean en imprenta minúscula y que escriban en cursiva, ¿sí? Entonces sí, tienen que hacer esta articulación entre el cuadernillo de trazado y la esquina 1, 2, 3, 4, 5 hasta que termine, ¿sí? Bien. Y la última que yo tenía ahí en el listado, sí. Tengo un alumno que está en la etapa del garabato. Estuvimos trabajando grafismos, pero aún le falta fortaleza en el trazado. Para él, ¿debemos enseñar cursiva como el resto de los compañeros? Espera, Juli, perdóname, pero me distraje por Sí. un comentario que vi. ¿Me lo repetís de nuevo? Sí, cómo no. Dice, yo tengo un alumno que está en la etapa del garabato. Estuvimos trabajando grafismos, pero aún le falta fortaleza en el trazado. ¿Para él debemos enseñar cursiva como el resto de los compañeros? Sí, pero no quiere decir que lo va a lograr hacer ahora. O sea, si está en la etapa del garabato, por supuesto que hay que focalizar ahora en lo que es, por un lado, motricidad fina y por un lado, el cuadernillo de trazado, digamos, ¿no? De a poquito se va a ir pudiendo lograr lo que es el trazado de las letras. Sí o sí hay que hacerlo, pero obviamente que le va a llevar un poquito más de tiempo porque está en una etapa mucho más inicial, digamos, ¿no? Andrea, no sé si vos querías agregar algo de esto, que me pareció que querías decir algo.
No, estaba leyendo justamente de secundaria, porque te acordás, Bárbara, que te comentaba Sí, que se incorporaron. Y hay una pregunta que es muy usual entre los profes de secundaria, que es los chicos que aún no están alfabetizados en secundaria, si es necesario comenzar con la cursiva. sí, cuanto antes. Y cuanto más pasa el tiempo, es más costoso el proceso. Entonces, sí o sí hay que hacerlo urgentemente, ¿sí? Porque ya ustedes piensen que en secundaria las habilidades de composición textual, de producción textual, ¿no? Me refiero a planificar, textualizar, revisar un texto, se espera que sean mucho más complejas y desarrolladas que lo que es en un primer ciclo de primaria, ¿no? Entonces, digamos, cuanto menos automatizado esté el proceso de escritura, eso va a enlentecer y va a obstaculizar el proceso de producción. Y mientras sigan escribiendo en imprenta mayúscula, es un proceso que no les va a permitir la agilidad en la producción. Por eso es importantísimo que lo puedan hacer. ¿Sí? Yo me quedé, recién me distraje cuando Julieta me leía el comentario, me distraje con otro que me apareció en el chat, que es de un colega que decía, yo considero que siempre que uno escribe, escribe para ser leído por otro. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en eso, ¿sí? Pero el punto es que son procesos distintos y el punto es que el ojo procesa de una manera y la mano de otra, ¿no? Escritura y lectura no son las dos caras de una misma moneda, son procesos distintos, que ambos se apoyan, obviamente, en el análisis fonológico de las palabras y en el conocimiento de las correspondencias. Pero una cosa es trazar y componer un texto y otra cosa es leer y comprender. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que, de acuerdo al tipo de proceso que ustedes estén enseñando en ese momento, por eso hay que tener en claro los procesos, ¿sí? Por eso hay que saber en este sentido, si yo lo que quiero es, en esta situación didáctica, mostrar cómo se compone un texto, voy a escribir en cursiva. Si yo quiero dejar algo escrito para que otro lo lea y lo pueda leer con fluidez, lo voy a escribir en imprenta minúscula. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algo No, más? ¿puedo interrumpir? Yo fui la que lo Sí, consulté. A ver, ahí sí, está, prendo también cámara. Hola, ¿qué sí. tal? Yo fui la que lo ¿Cómo estás? consulté. Soy Claudia de Rawson del Jardín 404. Sí, La consulta es, ustedes están diciendo que depende lo que vamos a enseñar, se escribe en imprenta o se escribe en cursiva. Cuando estamos escribiendo, yo soy de nivel inicial, ¿sí? Estamos escribiendo, por ejemplo, produciendo un cuento. Ese cuento es para ser leído, ¿sí? Es para sí, ser leído por un otro. sí, Entonces, estamos produciendo con los estudiantes y los estudiantes ahí, en esa escritura que va haciendo el docente, por supuesto, esa escritura que va haciendo el docente, el estudiante va aprendiendo una de las funciones de la escritura, ¿sí? Que estamos escribiendo para recordar, estamos escribiendo para retomar ese relato, etc. Este es un jardín que trabajamos fuertemente la oralidad y la producción de textos. Incluso hacemos hasta una antología que a fin de año los estudiantes se lo llevan, demás. Se trabaja muchísimo todo esto. Entonces, la consulta es, en ese momento tengo que escribir en cursiva, pero a la vez tendría que escribirlo en imprenta porque estoy escribiendo pero a la vez tengo que escribirlo en cursiva porque también es para leer. Como que el hilo es claro, muy pero fino y no se no, interpreta. pero por eso yo te decía, porque puse el ejemplo de viste, de los relatos de experiencias personales, que en el Exacto. momento en el que ellos te están dictando a vos, vos ahí no estás focalizando en que ellos lean lo que vos escribís, sino en que ellos vean cómo vos componés un texto, ¿sí? Estás andamiando otro tipo de proceso, que no es el de lectura, es el de composición, es el de planificación y textualización y también revisión de esa escritura, ¿sí? Entonces, lo que ellos tienen que ver ahí es que la letra que a vos te favorece, ¿sí? Es esa, por eso vas a escribir con cursiva, ¿sí? Ahora, por eso yo les decía después, si después nosotros de los borradores, ¿no? Sí, porque se Queremos hace varias hacer veces esta producción de texto exactamente, y se va por eso, por yendo eso. sobre. Vos después querés hacer una versión en limpio para dejar asentado eso en algún lugar del aula. Ay, Erika, perdón,
un segundito, ahí está. Si vos después querés pasar en limpio eso, ¿sí? Para focalizar en que pueda ser leído por un otro y facilitarle esa lectura al otro con una letra que le permita leer con fluidez, ahí lo pasás en imprenta minúscula, ¿sí? Y esto se hace habitualmente y tiene que quedar en claro cuál es la letra que favorece la lectura y cuál es la letra que favorece la escritura. En el momento en que estamos focalizando en los procesos de composición, ¿sí? Que implica pensar las ideas, organizarlas, elegir las mejores palabras para explicarlo, revisar una y otra vez, pongo el foco en esto, pongo el foco en lo otro, lo hago en cursiva. Una vez que lo quiero pasar en limpio, que puede no ser ese día, puede ser en otro momento, ¿sí? Totalmente, Ahí sí. lo paso en imprenta minúscula. Y ahí me queda ese texto en un lugar, que puede ser el que vos elijas, obviamente, ¿no? Y ahí sí lo pasás en limpio en imprenta. Esto que yo te Bien. cuento, lo hemos hecho mucho con los relatos de experiencias personales, ¿no? Teniendo como estas dos versiones. La versión en cursiva, donde además los chicos ven que tachamos, por ejemplo, tachamos esta palabra porque no era tan adecuada y buscamos otra y la anotamos chiquitita arriba, ¿no? Acá le agregamos tal información. Hasta podemos tener, como vos decías, ¿no? Varias versiones de un mismo borrador, ¿sí? Y eso es el trabajo, eso es la cocina de la escritura, ¿sí? Y después hay otra instancia en la que yo la paso en limpio, que es lo mismo que haría si lo tipeo en la computadora, me va a quedar en imprenta minúscula en la computadora, ¿no? Entonces, el momento en el que lo paso en limpio, lo paso en imprenta minúscula porque favorece que otro lo pueda leer o que yo mismo lo pueda leer con fluidez, ¿sí? ¿Esto no genera confusión en los No. niños? No, absolutamente. Yo les invito a lo que lo hagan. Por supuesto, si vos mientras tanto les vas enseñando las correspondencias en imprenta minúscula y el trazado de las letras en cursiva, ¿no? Porque si no está esa enseñanza, claro que sí. Pero si yo mientras tanto les voy siguiendo la propuesta de Klofkina, ¿no? Donde vos les vas presentando bueno, la correspondencia de cada una de las letras en imprenta minúscula y el trazado de acá, de a poquito, ellos van, cuando ellos estén en condiciones de leer, van a poder leer en imprenta minúscula y cuando ellos estén en condiciones de escribir, van a poder escribir en cursiva, porque en realidad en ese momento ellos no están leyendo, ni están ellos escribiendo, sino que están viendo, atendiendo a cómo vos modelás esos procesos. ¿Sí? Entonces, por Incluso eso me es... cuesta también pensarlo para el registro en el cuaderno agenda, por ejemplo. También es otra cuestión que me cuesta pensarlo porque ahí se registra desde el dibujo, pero también se registra desde la escritura. Se hacía antes o lo registrábamos antes también desde la escritura para seguir trabajando esto justamente, una de las funciones de la escritura. Claro, Entonces, bueno, fue, pero no ese es sé, el tema. Ese es el tema, claro. porque la otra vez también salió la misma pregunta por el tema del cuaderno agenda y acá yo soy un poco la que viene a romper los corazones, ¿no? Perdón, pero el tema es que a veces lo que nos tenemos que plantear es por qué el cuaderno agenda para escribir determinadas palabras si los chicos no conocen esas correspondencias ni conocen el trazado de las letras. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos ahí están copiando como si fuera un dibujo, porque ellos no saben escribir autónomamente, ¿sí? Entonces, ellos copian como si fuera un dibujo y de hecho pueden mantener esa estrategia de copiar como si fuera un dibujo durante muchos años. Hay chicos de 9, 10 años que tienen cuadernos divinos y no tienen ni idea de lo que dicen, hasta con letras hermosas, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros no recomendamos el uso del cuaderno agenda con esa finalidad, ¿no? De copiar, por ejemplo, no sé, me imagino, ¿no? Leímos tal cuento, ¿no? Que esto se hace mucho. ¿Por qué? Porque en realidad para poner leímos tal cuento, los chicos tienen que por sí mismos poder escribirlos y para poder escribir todo eso tienen que conocer todas las correspondencias que componen esas palabras, el trazado de todas esas letras y a su vez saber cómo se compone una oración. Y eso no lo saben hacer. Entonces, ¿qué es lo que o sea, qué operación están poniendo en juego ahí? Ninguna. Están Pero entonces se reproduciendo. está contradiciendo, pero se está contradiciendo las circulares que están enviando. Enviaron una circular desde el ministerio sobre cuaderno agenda. Hay contradicciones entonces al respecto, Bueno, eso porque habría enviaron una que circular revisarlo. Yo exclusivamente de... no te puedo hablar de las circulares porque yo te hablo, digamos, desde el programa y Está de bien, lo que entiendo. estamos proponiendo, pero bueno, estaría bueno, Perdón. sí.
No, quería aclarar, no sé, las circulares recuerden que corresponden a las supervisiones técnicas, ¿sí? Por ahí tendrías que hablar con la supervisión técnica, a ver cuál es, yo no he leído nada con respecto contradictorio a cuaderno agenda, pero por ahí reafirmando algunas cuestiones que van colocando los colegas en el chat que dicen que, bueno, sí, se entiende la explicación. Entender también que los chicos, bueno, van conociendo todos los tipos de letras, ¿sí? Y que quede registrado en imprenta minúscula también es justamente la letra que ellos conocen socialmente, ¿sí? O sea, no, eso como para que quede claro, ¿sí? No sé cuál sería la contradicción que está en la circular, pero sí por ahí lo que yo recomiendo es que ustedes consulten a su equipo de supervisores técnica escolar, porque son los que emiten las circulares. Sí, ahí hay muchas preguntas en torno al cuaderno agenda y lo entiendo. Yo lo que recomendaría, si me preguntaran a mí, pero bueno, yo no soy ninguna autoridad provincial, digamos, yo lo que recomendaría desde el marco teórico que nosotros proponemos es que el cuaderno agenda se puede usar, por ejemplo, para la práctica del trazado de las letras, ¿sí? Pero no para escribir cuando los chicos no saben escribir. ¿Sí? Porque eso es una actividad que también salió en el encuentro anterior con otra comisión, ¿no? Es una actividad completamente reproductiva, donde que además a los chicos les implica mucha demanda cognitiva y mucho tiempo que invierten en copiar, cuando ahí no hay ningún aprendizaje, y mientras tanto ese es tiempo escolar valiosísimo que lamentablemente se le está restando al trabajo con las correspondencias, al trabajo con las habilidades de conciencia fonológica, el trabajo de aprendizaje del trazado de las letras o de la motricidad fina. Y el tiempo escolar es muy escaso. Entonces, no sé, eso es la respuesta que yo te puedo dar, pero ya después ahí está la cuestión que te dice Andrea, que es una cuestión para hablar con supervisión, digamos. Pero bueno, desde mi rol, yo te puedo aconsejar eso, digamos, ¿no? Bien. Bueno, si les parece avanzamos, ¿sí? Que tenemos muy poquitito tiempo, creo que igualmente respondimos muchas dudas, ¿sí? Así que eso es muy importante. Y ahora sí, vamos a tratar de hacer algo muy ágil para esta última parte del encuentro. Como les contaba, recuerden que nosotros veníamos trabajando en la primera clase con los relatos de experiencias personales, ¿sí? Recuerden que esos relatos de experiencias personales se trabajaban desde la oralidad, ¿sí? Y que luego, en un momento, se iban a llevar a la escritura en esta primera instancia. Mientras los chicos no dominen el sistema de escritura, se iba a hacer mediante el dictado al docente, ¿no? Que es lo que estábamos comentando un poquito recién, que esta colega, cuyo nombre no recuerdo, que me acaba de preguntar, comentaba que hacía algo similar con el tema de la escritura de cuentos, ¿no? Que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a tratar de hacer es recuperar, ¿no? ¿Cuáles son estos pasos del escritor experto, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos pasos? ¿Cuáles son los procesos que se ponen en juego para poder componer un texto, ¿sí? Para poder producir un texto, teniendo en cuenta cuáles son las intervenciones docentes y teniendo en cuenta también cuál va a ser la estructura con la que venimos trabajando, ¿no? Que recuerden que nosotros, este tipo de relatos tenían una estructura muy marcada, ¿no? Que partía de un resumen, que era como, se puede identificar con el título, ¿no? Después teníamos la orientación, en la orientación se daba toda la información acerca de ese marco espacio-temporal, ¿sí? Cuándo sucedió, dónde sucedió, con quién estabas, qué estabas haciendo, ¿sí? Toda esta estructura, recuerden que se trabajaba mediante preguntas, ¿sí? Después tenemos la complicación, es decir, el problema de ese relato, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Contar detalladamente, ¿no? Un hecho, no es, digamos que va por fuera de la cotidianidad de una rutina, ¿no? Se trata de contar un hecho significativo, fuera de lo ordinario, que tiene un determinado impacto en nuestra subjetividad, ¿no? Bueno, ese problema o ese conflicto luego se resuelve de una determinada manera. Y esto se trabajaba con las preguntas, quiénes te ayudaron, qué pasos dieron para ayudarte, etcétera, etcétera. Y había algunos de estos relatos que también tenían una quinta parte
que podía estar o no, que era la coda o evaluación o conclusión, ¿no? Donde se nos decía cómo estás ahora y qué aprendiste de esta experiencia, ¿sí? Ahora bien, esto en cuanto a un repaso de la estructura de este tipo de relatos que el docente tiene que tener muy presente en el momento de hacer la textualización en la oralidad y que también tiene que tener muy presente para lo que es luego la transcripción del texto, ¿no? Entonces repasemos los procesos implicados en la producción de un texto. Primero planificamos el contenido, es decir, un escritor experto lo que hace es pensar qué es lo que quiere decir, cuáles son las ideas que tiene, cómo las va a organizar de acuerdo a distintas tipologías textuales. En este caso, se van a organizar de acuerdo a esta estructura que acabamos de decir, ¿sí? ¿Quién va a ser mi destinatario? ¿Qué tipo de registro lingüístico tengo que usar para ese destinatario? Si voy a usar un registro más bien coloquial o más bien formal, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo esto lo pienso en la planificación del contenido. Luego, los escritores expertos lo que hacemos es textualizar, ¿sí? Es decir, poner en palabras ese contenido que estaba en formato de ideas en nuestra mente. Entonces vamos a elegir las palabras más adecuadas para expresar esas ideas en el marco de una determinada organización textual, de una estructura textual, ¿sí? Por otro lado está la parte del paso de la transcripción, que es propiamente el momento de escribir cada una de las palabras que conforman el texto, ¿sí? Y por último, la revisión del texto, ¿sí? La revisión que implica volver a leer ese texto e intentar corregirlo y mejorarlo siempre, y se puede pensar incluso en distintas instancias de revisión considerando distintos aspectos. Todos estos aspectos se enseñan y se modelan, ¿no? Se trabajan desde la oralidad en forma modélica para que luego paulatinamente los chicos lo puedan ir haciendo de manera cada vez más autónoma. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos para el proceso de transcripción, ¿sí? Mientras los chicos todavía no saben o no conocen el sistema de escritura o están aprendiéndolo, ¿sí? De a poquito, pero no están en condiciones de escribir palabras o textos. Entonces, en esa etapa, nosotros proponemos trabajar con una transcripción con el dictado, mediante, digamos, el dictado al docente, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta imagen, y es un poco lo que comentaba recién la colega, ¿no? Donde los chicos le dictan al docente, ¿sí? Pero también en ese dictado al docente, es decir, no va a ser un dictado al docente de cualquier manera, en donde nosotros escribimos tal cual al pie de la letra lo que nos dicen los chicos, sino que lo que vamos a ir haciendo es volver a textualizar con ellos, ¿sí? Volver a pensar cuáles serían las palabras más adecuadas para expresar ese contenido, volver a retomar esa organización que pensamos en la planificación, para ir también corrigiendo mientras escribimos y buscando también que esa escritura responda a las convenciones propias de nuestra lengua, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que se muestra es, por ejemplo, una colección de diarios murales, ¿no? En donde se eligen algunas de esas experiencias narradas o se puede poner todas y se incluyen todas en este libro para que puedan ser leídas por la comunidad educativa, por los padres, las familias, otros chicos del colegio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que yo quisiera ver ahora un poquitito es como un ejemplo, ¿no? De esta situación del dictado al docente, ¿no? Porque me parece que esto también merece un tratamiento específico. El dictado al docente no es copio tal cual lo que me dicen los chicos, ¿sí? Acá es donde hay un fuerte andamiaje por parte del docente que tiene que hacer preguntas, que tiene que intervenir, que tiene que hacer notar cuando una palabra no es propia del lenguaje, del estilo del lenguaje escrito y que es más propia del estilo del lenguaje oral. Entonces les tiene que preguntar a ver qué otra palabra sería mejor para reemplazar esa, ¿sí? Tiene que permanentemente recuperar esa narración original que el chico ya narró por primera vez y recuperándola con el formato de la estructura que comentamos. Tiene que reformular, ¿sí? Si los chicos nos dicen un enunciado de manera incorrecta, ¿no? Con errores gramaticales, ¿sí? De sintaxis, por ejemplo, nosotros vamos a tratar de recuperar ese enunciado diciéndolo correctamente para que los chicos vayan asimilando esas estructuras sintácticas y semánticas también, ¿sí? Entonces, todo esto se hace en el proceso de dictado al docente, por supuesto, de acuerdo al nivel de complejidad de cada nivel, valga la redundancia, ¿no? El nivel inicial
vamos a tener relatos de experiencias personales que son más sencillitos y trabajaremos con eso, pero respetando una estructura, ¿sí? Y en primero, segundo, tercer grado vamos a ir pudiendo lograr relatos más detallados, con una información mucho más completa o más atractiva quizás para un eventual lector, pero siempre con la mira puesta en este tipo de procesos que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en este caso se trata de, vamos a leer este ejemplo, ¿no? No entero porque no llegamos, pero leemos un poquito. Acá está Mariano, es un chico que vive en un barrio muy humilde. Él contó en la ronda de Compartimos el relato de lo que le sucedió cuando se cayó a la zanja que hay en su barrio, ¿sí? Tuvo una experiencia un poco extraña con un pony, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo es esta situación en la que el chico está narrando la historia que ya narró, puede ser que le haya narrado el día anterior, ¿sí? Y vamos a ver o analizar esta escritura de la experiencia de Mariano, esta transcripción, ¿sí? Que se hace mediante un dictado al docente, ¿sí? Bueno, Lili, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hola Lili, mi fiel compañera que me va a ayudar a leer esto para que ustedes no se aburran de mi voz. Entonces Lili va a ser de la maestra y yo hago de los niños, ¿sí? Y leemos una diapositiva y comentamos las estrategias, ¿sí? Bien. Comienza la maestra y dice, ahora, con la ayuda de todos ustedes, vamos a contar otra vez la historia que contó Mariano. Así nos ponemos de acuerdo en cómo la vamos a escribir, porque si no está ordenada, el que la lea no la va a entender. Bueno, Mariano, decinos la historia del caballo despacito, que entre todos, te vamos ayudando. Un día estaba lloviendo, dice Mariano, y Nadia, otra compañerita, dice, y el pony lo agarró de los pies. Fíjense que aquí tenemos varias cosas, ¿no? Por un lado que no solo participa Mariano, sino que participa Nadia. Esto se logra porque en la instancia de oralidad anterior, ¿no? En la instancia que compartimos, la docente estuvo trabajando mucho recuperando todos los enunciados que iba diciendo Mariano, ¿no? Mientras Mariano narraba, todos lo escuchaban, la maestra interactuaba con él para andamiar, ¿sí? Esa producción de ese primer texto oral, ¿sí? Y en esa interacción con el docente iba recuperando lo que el chico narraba y por eso todos sus compañeros lo recuerdan y pueden aportar después para para el dictado al docente, ¿sí? Y acá a mí me gusta esta primera parte porque la docente le dice, bueno, primero vamos a contar otra vez la historia, ¿no? Para ponernos de acuerdo en cómo la vamos a escribir. Porque si no está ordenada, que la lea no la va a entender. ¿Qué quiere decir esto? Esto es les aclaro esto no es un invento, ¿eh? Esto es una desgrabación de una situación didáctica real en la que se está trabajando con esta propuesta de trabajo, ¿no? Digo esto para que no piensen que es algo artificial, armado ad hoc, no, esto sucedió, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que con esta intervención, la docente les está inculcando, podríamos decir, el concepto de audiencia, ¿no? Uno lee para un otro, uno escribe para un otro que tiene que entender eso que yo estoy escribiendo. Si no entiende, hay una función ahí, hay una función comunicativa que no se está logrando. Y para que el otro me entienda, yo me tengo que poner en el lugar del otro para ver si lo que yo estoy escribiendo es comprensible o no. ¿Por qué? Porque entre escritor y lector no están compartiendo ellos un tiempo y un espacio como sí a veces sucede en las instancias de oralidad, ¿no? En donde compartimos un determinado contexto. Entonces, si yo le digo ahora a ustedes, ¿no? Estamos compartiendo un espacio virtual, no es un espacio físico real, pero es virtual y nos vemos, ¿sí? Si yo digo me lastimé acá, todos los que estén atentos van a saber que me refiero a la frente, ¿sí? Aunque yo no haya dicho anteriormente frente. Pero en la escritura eso no lo podemos hacer porque nadie nos está mirando. Entonces, ese contexto de tiempo y espacio no está compartido entre escritor y lector. Entonces, el escritor tiene que recrear con las palabras ese contexto. Y por eso ella les dice
que hay que ordenarla porque si no el que la lea no la va a entender. Y acá está apelando a la estructura de este tipo de relatos, fundamentalmente, ¿sí? Bien, entonces después continúa la maestra. A ver, acá hay un montón de cosas que faltan, que Mariano nos contó. A ver si se acuerdan. Un día estaba lloviendo y después, ¿qué pasó? Bueno, y Mariano dice, un día estaba lloviendo y me tiré a la zanja y había un pony. La maestra escribe, un día estaba lloviendo y Mariano se tiró a la zanja. Acá el pony, ¿cómo estaba? ¿Vivo o muerto? Muerto, tirado, dice Mariano. Entonces pongamos eso, si no la gente no va a saber. Había un pony muerto. Bien. Y entonces fíjense acá, ¿no? En estas intervenciones de la docente. Primero está, ella recuerda cómo es el relato, por eso les dice acá hay un montón de cosas que faltan que Mariano nos contó, porque ella tiene presente cómo fue esa narración original que hizo Mariano, por ejemplo, el día anterior, ¿no? Entonces, ella primero recupera una parte de ese relato. Un día estaba lloviendo y después, ¿qué pasó? Esa estrategia, ¿a qué apunta? A que los chicos completen qué parte de la información, qué parte de la estructura de estos relatos. Fíjense, un día estaba lloviendo y después, ¿qué pasó? Recuerden, esto tiene que ver con la orientación en este tipo de relatos, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿No? Y ahí Mariano completa. Un día estaba lloviendo y me tiré a la zanja y había un pony. Bueno, no completa toda la información, pero sí más o menos permite avanzar en el relato, ¿no? Y había un pony. Y la maestra le dice, acá el pony, ¿cómo estaba? ¿Vivo o muerto? Y uno diría, ¿por qué le pregunta eso, por favor? Porque la maestra ya sabe cómo termina el relato, por eso se lo pregunta. Él le dice muerto, tirado. Entonces pongamos eso, si no la gente no va a saber. ¿Y qué es lo que la gente no va a saber? Lo que sigue. Fíjense. ¿Querés leer, Lili? Perdón. Había un pony muerto adentro de la zanja y el pony le agarró los... De los pies, dice María. ¿Cómo se los agarró? Así. ¿Con la mano? Me enganchó así. Ahí suponemos que hace un gesto, ¿no? Que es claro porque de hecho no se entiende sino por el deíctico. Ah, entonces no te agarró, te enganchaste. Había un pony muerto en la zanja y Mariano se enganchó. Bueno, muy bien. Fíjense, porque ella insiste en la diapositiva anterior con que él le diga si el pony estaba vivo o muerto. Porque si el pony estaba muerto, como sucede en este relato, no hay posibilidad de que el pony lo haya agarrado, ¿sí? Porque no hay voluntad de parte del pobrecito, ¿no? Es Mariano que se enganchó, ¿sí? Si nosotros decimos que el pony lo agarró, interpretaríamos que está vivo el pony, pero el pony estaba muerto. Entonces nosotros no podemos decir que el pony lo agarró si el pony estaba muerto, ¿sí? Porque eso es totalmente incoherente. Entonces, por eso ella dice, ojo, hay que decir que el pony estaba muerto y entonces si el pony estaba muerto no es que él te agarró, sino que vos te enganchaste. Y ahí nos cambia directamente hasta el verbo que tenemos que utilizar, ¿sí? Bien. Y sigue. Ah, perdón, Nadia tenía que dice, leer yo. Nadia, la pata con la boca. Y la maestra dice, ¿la pata? ¿Mariano tiene pata? pie. El pie, muy bien. María, decímelo, dictame. ¿Se le enganchó el pie? En la boca del pony, completa María. Mariano se enganchó el pie en la boca del pony y gritó como un loco. Y vino Raúl. ¿Tanto y? ¿Qué podemos poner? Pone punto, dice Ayelen. Y Sonia completa, entonces vino Raúl. Y fíjense que acá hay dos intervenciones docentes muy importantes. Por un lado, esta sobre el vocabulario, ¿sí?
Pata no tienen las personas, tienen los animales. Entonces, cuando ella dice, Nadia dice, se enganchó la pata con la boca, la docente, en definitiva, hace una pregunta para pedir que reformule con el vocabulario adecuado, ¿no? Con la palabra correcta. ¿La pata? ¿Mariano tiene pata? Bien, muy bien. Entonces vuelve, cuando ella retoma, esto que está leyendo Lili, ¿no? Además de preguntar y demás, va retomando. Cuando va retomando, ahí la docente está escribiendo en el pizarrón, ¿no? Entonces, después del asunto de la pata o del pie, al final está esta otra intervención muy importante también, ¿no? Porque ahí ella está como escribiendo como ellos se lo están dictando. Mariano se enganchó el pie en la boca del pony y gritó como un loco y vino Raúl. Entonces es el momento ideal para parar y preguntar. ¿Pero cómo? Tantas veces vamos a poner ¿qué podemos poner en lugar de y? ¿Sí? Y acá es una situación ideal para trabajar puntualmente con el uso de la coma o del punto, dependiendo de la situación, en reemplazo de esa conjunción y en el marco de la escritura de un texto, ¿sí? Si yo pongo tanto y, queda muy reiterativo y además termina casi por no comprenderse. Entonces, ¿cómo lo podemos reemplazar? Ayelen dice, pone punto, ¿sí? Y entonces Sonia ahí lo reformula directamente diciendo, entonces vino Raúl, ¿sí? Entonces ahí con los aportes de Ayelen y de Sonia se logra reformular esa partecita, reemplazando la i por un punto y reacomodando la oración que sigue, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien, esto después sigue, nosotros no lo vamos a terminar de leer. ¿Querés leerlo, Lili? Dale, dale. Entonces vino Raúl Y me ayudó a salir de la zanja. y ayudó a Mariano a salir de la zanja. ¿Cómo te ayudó? Agarró un palo y lo puso. Raúl tomó un palo y se lo acercó a Mariano. Mariano lo agarró fuerte. ¿Ponemos el chico? El chico agarró con fuerza el palo. Y Raúl tiró del palo y me sacó, ¿sí? Entonces, bueno, acá también se sigue andando esta situación. Ella les pide con esta intervención que vayan explicitando cómo se llega a la resolución del problema, donde hay otros que intervienen, ¿no? Ofreciéndole un palo para que él pueda salir de la zanja. Entonces se explicita toda la resolución. Entonces, ahí sí, termina, por supuesto que esto sigue, pero era más o menos el recorte que queríamos hacer para ver cómo, digamos, en la intervención, con distintos tipos de intercambios con la docente, se logra andamiar este proceso de una segunda textualización, porque la primera textualización en definitiva se hizo cuando se narró oralmente, ¿no? Y en el momento de llevar a la escritura, se hace una segunda textualización y se hace luego la revisión, ¿no? Así, bueno, fíjense aquí la idea es sintetizar esto, ¿no? De esta manera es que los chicos empiezan a aprender el proceso de escritura, porque cuando los chicos están dictando, ellos también están aprendiendo un montón de cuestiones, ¿sí? Están aprendiendo a planificar, porque el docente les va preguntando cómo organizar la información, qué es lo que quieren decir, van pensando en el destinatario, en cómo organizar la información, todo esto que dijimos en función de una estructura, ¿sí? Aprenden a textualizar, a elegir las palabras más adecuadas para expresar ese contenido, ¿sí? Tratando de acercarse lo más posible a un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Teniendo en cuenta que toda la información esté completa, que digamos que no haya, por ejemplo, bueno, esto lo iba a decir en la revisión, ¿no? Mientras tanto el docente se va haciendo cargo de la transcripción, ¿sí? Porque ellos todavía no dominan el sistema de escritura, y bueno, y de esta manera se van modelando todos estos procesos. Pero yo quería llegar acá para organizar visualmente, ¿no? Cómo se dividen, digamos, ¿no? Estos procesos de escritura en dos situaciones didácticas distintas, ¿no? En la situación didáctica de lo que llamamos compartimos, se trabaja una una planificación de la escritura y una primera textualización, todo en el formato de la oralidad, con todas las estrategias que nosotros vimos en el primer encuentro, y después, en el momento de la transcripción, ¿sí? De la escritura del diario mural, se hace una segunda textualización, porque se vuelve a narrar la historia que ya se narró, por ejemplo, el día anterior o en un momento anterior,
se vuelve a narrar, se van eligiendo ahí las mejores palabras mientras se transcribe, se va textualizando mientras se transcribe, eligiendo las palabras más adecuadas para expresar lo que queremos decir, pensando en que tenemos que poner mayúscula, punto, reemplazar las conjunciones, que toda la información esté completa, no repetir palabras, ver que no haya omisiones de información. Todo esto lo vamos haciendo en esa segunda textualización mientras la docente transcribe y va interactuando con ellos desde la oralidad también, y ellos le dictan en función de estas intervenciones. Y por último, el proceso de revisión textual, ¿no? Que es un proceso que también se enseña, que también se modela. Nadie nace aprendiendo a revisar un texto, ¿sí? Podemos proponer distintas instancias de revisión de un mismo texto en forma modélica en el pizarrón para ir señalando distintas cuestiones, ¿no? En una primera revisión puedo ver lo básico, 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 ¿no? Que esté más o menos la estructura de lo que queremos decir, que haya mayúscula al inicio de cada oración y punto al final. En otra revisión puedo poner más el acento en algún recurso de cohesión, ¿sí? En reemplazar las conjunciones por comas o por puntos de acuerdo a lo necesario, ¿sí? Puedo chequear que toda la información esté completa para un lector. Entonces, dependiendo del nivel en el que esté trabajando, dependiendo de los chicos con los que esté trabajando, sean de sala de 5, de primero, de segundo, de tercer grado, podré ir haciendo distintas intervenciones en esa revisión, ¿sí? Y podré ir haciendo algo modélico en el pizarrón, y para los chicos, de a poquito, cuando ya empiezan, bueno, no me voy a meter en eso, cuando ya empiezan a escribir sus textos, de a poquito les vamos enseñando a modelar y de a poquito vamos generando situaciones de mayor autonomía en estos procesos también, ¿no? Pero no nos vamos a detener en eso ahora porque estamos bien enfocados en esta situación de escritura que es muy andamiada y que es en este momento a través del dictado al docente, ¿sí? Pero lo que quiero que quede en claro, digamos, de esta propuesta es que si nosotros queremos que los chicos un día puedan escribir textos realmente en forma independiente y autónoma, ¿sí? Para eso tenemos que primero trabajar mucho con estas situaciones bien andamiadas, que incluyen a su vez no solamente el andamiaje en la oralidad para la planificación, para la textualización y para la revisión, sino también el dictado al docente en la revisión. Cuando los chicos no dominan el sistema de escritura, tenemos que trabajar con el dictado al docente para que ellos puedan, mientras siguen trabajando sus habilidades de aprendizaje del trazado y la escritura, mientras tanto poder destinar sus recursos atencionales a aprender cómo componer un texto, ¿sí? Porque si no, de otra manera no lo podrían hacer, ¿sí? Los chicos no pueden estar componiendo un texto si todavía están pensando cómo trazar cada una de las letras de una palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso toda la atención está puesta en codificar, que es lo que hacemos en la escritura, ¿no? Cada una de las letras que escribimos está asociada a un sonido que tenemos almacenado. Entonces, si toda nuestra atención está abocada a esa tarea, ¿sí? No podemos estar pensando en cómo planificar y textualizar y menos revisar, ¿sí? Entonces, hasta que el proceso de escritura no esté automatizado, tenemos que trabajar de esta manera con el dictado al docente, en la que igual los chicos aprenden muchísimo mejor todos los procesos propios de la composición, que son la planificación, la textualización y la revisión, ¿sí? Y después veremos cómo sigue esta progresión, que ya se lo imaginarán, pero partimos de esta situación bien andamiada, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, hemos terminado por el día de hoy. La propuesta es que en estos 15 días que siguen ya ustedes empiecen a trabajar todo lo que ya saben, ¿no? Ya tienen los materiales, todos los que tienen los materiales ya saben cómo trabajar. Los que no tienen los materiales, traten de focalizar en todas las actividades que puedan de motricidad fina, ¿sí? De práctica de los grafismos básicos que ahora los van a recibir, y empiecen a trabajar con esta situación de diario mural, ¿no? De la transcripción de los relatos de esas experiencias personales de los niños andamiados por ustedes. Entonces anímense ya a hacer la transcripción de este tipo de relatos, ¿sí? Bueno, muy bien. No sé si hay dudas, inquietudes. Les pido disculpas que hoy nos extendimos un poquito más.
lamentablemente teníamos que hacerlo para poder culminar estas dos temáticas que teníamos pendientes, porque necesitamos darles este panorama general para que ustedes empiecen a poder trabajar con sus chicos y luego iremos profundizando todas las temáticas, pero necesitamos cerrar esta cuestión, ¿sí? La clase que viene vamos a empezar a trabajar comprensión y estrategias para la enseñanza de la comprensión, que era ya urgentísimo, así que por eso teníamos que terminar con estos dos grandes temas en el día de hoy, por eso me tomé el atrevimiento de robarles unos minutitos más de su tiempo. Saben que habitualmente no lo hacemos porque soy muy respetuosa de los tiempos de los demás, pero bueno, hoy necesitamos poder culminar esto, así que les agradezco un montón que se hayan quedado, ¿sí? Bueno, no sé si hay dudas, inquietudes. Sí, Sí, buenas noches. buenas noches, Ana. Docente del Lago Blanco. Decía Sí, que ¿qué tal, Ana? todo lo que usted explicó hoy día, empezando por nivel inicial y primaria, ¿y secundaria? Porque decía para secundaria también. Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, Ahí salgo yo ¿Cómo le va? sí. ¿Cómo estás? ¿Qué Mira, tal? ¿Cómo le si va? vos me escribís a chubut.aprende, ahora lo voy a dejar de nuevo en el chat, yo te respondo, pero en realidad hay dos capacitaciones y a secundaria se la sumó en esta como opcional a la escuela. La escuela debería seleccionar un referente para poder participar en estas capacitaciones que es referente al nivel inicial y primario. Y después, igualmente, hay un seminario que es propio del nivel, del segundo ciclo de primaria y del secundario. Pero para sacarte bien la duda, si vos me escribís luego a chubut.aprende, te cuento bien de las dos y me decís si querés seguir participando en esta o solamente en el nivel secundario. ¿Te parece? Ah, bueno, muy bien. Muchísimas Dale. gracias. Gracias, Ana. Gracias, Juli. Bueno, Bárbara, gracias. Muy buenos comentarios, todos los colegas que Bueno, participaron, que fue una clase muy bueno, interesante y la verdad me que los alegra conceptos muy mucho. claros. Me alegra mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les agradezco muy especialmente a Andrea, Julia, Lili por habernos acompañado, y a todos los que estuvieron ahí participando con preguntas, con comentarios muy pertinentes y que hacen a todo este proceso del cual estamos hablando. Así que bueno, si Dios quiere, nos reencontramos la próxima, ¿no? En 2 Bueno, semanas. cuídate. Gracias, Gracias. igualmente. Que Chao, tengan una linda chao. semana. Adiós. Chau, Chao. chau. Adiós, adiós.